Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres de estar con ustedes y estamos estudiando algo que es extremadamente importante. Y qué bueno tenerles con nosotros y esperamos que puedan quedarse con nosotros durante toda la programación y en cada programación, ¿no? Si no, pues entonces grabe para que pueda escucharlos otra vez como muchos lo hacen más adelante, ¿no? Estamos estudiando la naturaleza pecaminosa. No había planificado hacer esto, pero sentimos que, como Bob lo dijo muy correctamente, esto está en la palabra de Dios, pero no así como lo estamos poniendo en pantalla. Lo primero es ignorancia en lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Número 2, la negación. Esto es negado por muchos predicadores. Número 3, licencia. Número 4, lucha. Número 5, gracia. Usted puede verlo en su pantalla. La gracia es el único método legítimo. Es el único método que es bíblico. Así que estamos estudiando y empezamos primero con la ignorancia, queriendo decir de que el mundo realmente casi sabe nada sobre la naturaleza pecaminosa y la mayoría de los predicadores también. Yo todavía soy un veloz lector. He leído todo libro que he podido tener. Francis y yo, cuando viajábamos a un lugar a celebrar un avivamiento y lo hacíamos así constantemente, lo primero que hacíamos era ir a la biblioteca o librería de libros usados, ¿no? Compraba así muchos libros y leí cada uno de ellos. Pero no puedo recordar haber leído un mensaje durante todos esos años sobre la naturaleza pecaminosa. No recuerdo haber escuchado un mensaje por un predicador durante todos esos años sobre la naturaleza pecaminosa. Sí vi que se usaba la expresión, pero nadie lo explicaba hasta, aquel momento cuando tengo que dar crédito. Yo estaba estudiando el capítulo 6 de Romanos por Kenneth Wuest y él explicó exactamente, y es algo extraño. Yo había leído lo que él explicó previamente, pero parece que no lo entendí. Pero en esta ocasión era como que me puso enfrente de una televisión y lo presentó allí. Y yo empecé a tener un poco de entendimiento de esto. Recuerdo que empecé a caminar llorando, cuando el Espíritu de Dios me lo empezó a revelar. Y es algo muy terrible el fallar y no saber por qué se está fallando. No hay manera de corregirlo si no sabe por qué o cómo. Y yo aprendí cuál era la razón del fracaso. Por lo menos un poco, ¿no? Una parte. Así que, Dios nos ayude a poder explicar esto al punto donde el pueblo lo pueda entender. Ahora, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Si pudiera, como lo sabemos. Adelante. Hablar de sus 5 puntos otra vez. Ignorancia número 1. La iglesia moderna no conoce casi nada sobre la naturaleza pecaminosa. Yo tampoco, pero ahora conozco más de lo que conocía. Número 2 es la negación. Muchos predicadores niegan que los cristianos tienen una naturaleza pecaminosa. La tenían, pero ya no. Entonces, al decir que Romanos 7 es antes de la conversión o después de la conversión. Después de la conversión. No, permíteme decirlo de otra manera. Si enseñamos que es antes de la conversión, hasta cierto punto es una negación de la naturaleza de pecado. Exactamente, así es. Y eso es lo que muchos predicadores Yo lo hice por están muchos enseñando. años. Sí, recordemos que cuando presentamos la naturaleza pecaminosa que de hecho fue presentada por Pablo en Romanos 6, que mencionó usted, él utiliza el término pecado. Un segundo. El capítulo 5 de Romanos presenta la justificación. Sí, así es, correctamente, hasta llegar. El capítulo 6 de Romanos presenta la naturaleza pecaminosa. Introduce la santificación. Sí. Y la primera cosa que Pablo comienza a presentarnos relativamente a la santificación es el tema de la naturaleza del pecado. Así es. 17 veces en el capítulo 6, él trata con el término pecado, correcto, de acuerdo a cómo se traduce en la King James. De esas 17 veces,
16 veces es indicativa de la naturaleza de pecado. Solamente una vez se refiere a actos de pecado y eso se encuentra en Romanos 6:15. Así que el tema de el capítulo 6 es la naturaleza de pecado. La razón por la que sabemos eso, en el griego original, la palabra pecado, el artículo está determinado. antes del artículo exactamente. Y eso quiere decir que él no está hablando de hechos de pecado, está hablando de la naturaleza También pecaminosa. es un sustantivo. Esa es la clave. Es un sustantivo, correcto. Es Sí. un versículo. Un versículo donde no tiene el artículo determinado. Hay dos veces, 14 veces con Así el es, artículo así determinado, 2 veces sin el artículo determinado, pero una vez más la clave gramaticalmente es de que este es un sustantivo. Un sustantivo no es un acto ni un estado personal. Un sustantivo es una persona, O lugar o una cosa. Así que en el contexto de Romanos 6, cada vez que él utiliza el término pecado, excepto por Romanos 6:15, que pues pecaremos, Sí es. y eso es un verbo o participio y literalmente eso nos dice que es un acto de pecado. La mayoría de gente lee Romanos 6 y piensan que está hablando de actos de pecado y no es cierto. Está hablando Sí de es. la naturaleza de pecado. Así que entendamos esto. Si la naturaleza de pecado está activa, los actos de pecado ciertamente van a ser un producto real. Así que la manera en que Dios diseñó la salvación fue libertándonos de la naturaleza de pecado. Y eso es lo que Pablo está explicando en Romanos 6. En el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos, claramente le dice que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa. Cuando se es salvo, esa naturaleza pecaminosa se desconecta. Es como si fuese un artículo eléctrico, que si no está conectado, pues no le hace daño a nadie. Correcto. No causa problemas. Tiene, vamos a decir, una sierra. Si no está conectada, no va a cortar a nadie, pero cuando la conecta, entonces es letal. Tiene bastante potencial poder para existe, hacer sí. daño, ¿no? Y para hacer su trabajo. Así que cuando Pablo dice en el versículo 12 de Romanos 6 que el pecado, y allí en particular, cuando está hablando de ese artículo determinado, alguien puede preguntar, pero ¿por qué los traductores lo pusieron allí si no está, no? Cuando lo tradujeron al inglés. Bueno, porque en el inglés no se aplica de esa manera. En el inglés no se oye bien. En el español ya está incluido allí, ¿no? Vamos en Romanos, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado? Durante muchos años la gente preguntaba de qué está hablando. ¿A qué pecado se está refiriendo? Pero él está hablando de la naturaleza pecaminosa. Que el pecado, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Como los que hemos muerto al pecado. Y él pone allí el pecado claramente cuando lo escribió originalmente. Correcto. Y cuando se tradujo eso al inglés no se incluyó. Tal vez lo debieron de haber hecho. Sí, mire, Y no estamos hablando solo de un capítulo. Eso sucede consistentemente Sí, a través del claro, Nuevo sí. Testamento. no solo con el pecado, a veces con la gracia. Hay un artículo determinado entre o antes de la Correcto. palabra gracia, que literalmente La sería justicia la de la misma gracia, manera. la justicia, pero la traducción simplemente dice gracia o justicia. Correcto. Así que Así es. eso es algo que no, mire, no estamos nosotros inventándolo, Exacto. eso está ahí. Pero ¿piensas que no lo tradujeron de esa manera porque no se oía tal vez bien en el Creo inglés? que sí, porque aún hasta en las traducciones modernas, y no quiere decir que son malas, pero en las traducciones literales palabra por palabra contemporáneas modernas. Hacen exactamente lo mismo, no incluyen el artículo Así determinado. es. Porque sí lo es, sí es un poco, bueno, hace la lectura un poco más difícil, Así de es. hecho, y la Ah, conversación correcto, también. Sí. ¿Cómo Sí. la traduce la Es otra. NASB por sus siglas en inglés? Igual. De la misma manera, de la misma manera. Mire, la palabra Dios casi siempre en el griego es hatheos. Casi siempre, lo cual es literalmente el Dios. Pero Ujú. nosotros no lo traducimos así. No. No se leería bien. No se oye bien. Sí, entonces lo que estamos diciendo es que, una vez más, la clave de todo es que es un sustantivo, no estamos tratando con la acción. Sí, estamos entiendo tratando eso. con una persona, cosa o lugar. Y Weiss mismo lo conecta al 21 donde dice para que así como el pecado reinó para muerte, cuando el pecado se personaliza aquí como un rey, de acuerdo a Weiss, él dice que esa
personalización del término pecado en el verso 21 del capítulo 5 introduce la idea de la naturaleza de pecado y valida la idea de declarar en realidad la naturaleza de pecado hasta llegar al capítulo 6. Eso es de sus estudios, eso es lo que él señala claramente, porque el pecado es personificado como una persona, el pecado, como un rey reinando sobre el corazón del individuo. Él, una vez más, lo que hace es enfatizar esto, pero la clave es que es un sustantivo singular. Y en la mayoría de los casos tiene un artículo determinado. No estamos tratando con actos de pecado en Romanos 6. Estamos tratando con el tema de la naturaleza de pecado. Muy bien. Vamos a volver a lo que dijimos en la previa programación. Adán y Eva, cuando fueron creados por Dios, no tenían una naturaleza pecaminosa. Punto. No tenían nada más que una total conciencia de Dios. Cuando pecaron, ellos cayeron de una total conciencia de Dios a una total autoconciencia. Y es la razón por la cual el hombre hoy en día se engrandece como Dios y a Dios lo insultan. Porque el hombre está tratando en su autoconciencia, ¿no? Nada para Dios. Cuando una persona nace de nuevo, bueno, vamos a decirlo de esta manera. En la caída, Adán y Eva, toda su naturaleza fue tomada por el pecado. Todo. Yo creo, y ustedes me pueden ayudar en esto si piensan que estoy mal, que toda persona que no es salva en el mundo, todo lo que ellos hacen, aun las llamadas cosas buenas, son etiquetadas por Dios como pecado. ¿Están de acuerdo? Estoy hablando ahora de personas que no son salvas. Están separados de Dios, muertos en transgresiones y pecados. Ese es mi punto, que no pueden hacer nada que sea de Dios o santo. Correcto. Porque son controlados por la naturaleza pecaminosa. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Ahora dijiste algo de lo que estaban diciendo y quiero que lo repitas, por favor. Bueno, usted dijo anteriormente, y yo de hecho hice la declaración en un programa anterior, que aún, y también lo dijo usted anteriormente, que como aún para una persona no salva, la naturaleza de pecado tiene dominio. Un control total. Y eso es lo que pasa. Tiene el control de la persona. Y yo había presentado cómo aún hasta las cosas buenas que ellos hacen no son aceptables, no son vistas como algo bueno ante Dios. Correcto. Y después, antes de la pausa, usted dijo lo mismo, que no hay nada bueno, aún cuando un incrédulo hace algo entre comillas bueno, no es bueno delante de Dios. A eso me refiero. Correcto, delante de Dios. Es bueno ante los hombres, Correcto. pero no ante Dios. Y Dios no lo ve como una obra de justicia o como una obra de bondad. No puede serlo ante Él. Así que yo creo que el Dr. Gray quiere decir algo. Mire, la manera como habló de Cornelio es un buen ejemplo. Correcto. Dios sí reconoció lo bueno que él hizo, pero eso no lo salvó a él. Correcto. Ese es el punto que estamos presentando. Lo único, o lo que podemos ver con Cornelio es que sí, con Cornelio todas sus limosnas, su devoción a la sinagoga y todo eso, no significaba tener justicia ante Dios. Pero aún así, al mismo tiempo, Dios oyó sus oraciones. Así es. Y porque adentro de él, de esa persona no salva, había un clamor por la verdad de alguna manera u otra. Así es. Aunque esa persona no salva y con todas sus obras no tiene justicia ante Dios, sin embargo, adentro puede haber un clamor de verdad que Dios sí oye. Exacto, no significa sí. que son justos ni salvos, pero Dios sí lo reconoce. Definitivamente. Entonces, si sus motivos son buenos, tal vez su corazón está llevándolos a Dios. Sin que se le entregue la palabra de Dios a esa persona de alguna manera, lo cual el Espíritu Santo puede obrar allí, ¿no? No veo yo que estén avanzando en esa dirección, que tengan algún deseo por Dios. Si miramos a las personas, todos aquellos que han sido salvos, si ellos ven en sus vidas, de alguna manera el Evangelio se les presentó. Tal vez fue alguien que les dio testimonio, tal vez
por un lugar u otro, tal vez escucharon la radio, viendo la programación, tal vez fue en una iglesia, pero de alguna manera el Evangelio es presentado. Por eso es tan vital que el Evangelio, lo que estamos intentando hacer acá, sea entregado al mundo. Es vital que se lleve a cabo. Y Entonces, lo que estamos estudiando es Cornelio. Cornelio tenía que escuchar el para Evangelio. ser salvo, sí. Y Dios fue donde Pedro y lo llamó para que fuese a predicar el Evangelio, y trató con Cornelio Exacto. también, quien lo Así mandó es, a buscar. Exactamente. La historia de Nicodemo nos ilustra lo que usted dice. A menos que el hombre nazca de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Él había sido un hombre muy bueno, muy justo. Estoy tratando de ver lo que la Escritura dice al respecto. Él había hecho mucho, pero aún tenía que nacer de nuevo. Sí, aún tenía naturaleza de pecado. Exacto. Entonces la naturaleza Así de es. pecado, después de que nace de nuevo, la persona permanece en el pecado, en la nueva creación, pero no tiene lugar de dominio. Eso es lo que la salvación nos trae. Bueno, pero no debe de tener un lugar de dominio en la vida del creyente, pero en la mayoría de los creyentes sí sucede. Correcto, pero tendría que, en la salvación, lo que Romanos 6 nos enseña es que la naturaleza de pecado, como usted ya dijo, está desconectada. En otras palabras, cuando yo nací de nuevo, el 6 de enero de 1986, la naturaleza de pecado estaba dormida, y eso es lo que le permitió al Espíritu Santo comenzar a trabajar en mí. Es cuando vimos el fruto de ello. Disculpa Así que- un momento. Si aquel día no hubieses levantado aquella Biblia y lo hubieses leído, ¿hubieras sido salvo? Para nada. No, a eso me estoy Eso trajo refiriendo. mi atención a mi necesidad Estabas de en Cristo. medio de gran dolor, necesitabas algo, pero no había un pensamiento en ti, por ti solo, sobre... Para nada, para nada, para nada. Así que la experiencia del nacer de nuevo trae al individuo a un lugar en el que la naturaleza de pecado, aunque reside dentro, no tiene dominio Así es como debe de la ser. persona. Así es como es Sí, cuando uno sí. nace de nuevo. Claramente, Entonces, pero en la ¿cómo Escritura, es eso reactivado? bueno, una vez más, El pueblo debe de entender que esto no es algo físico, correcto. esto es algo totalmente espiritual. Bueno, es una verdad espiritual, pero sí afecta a la Claro, condición claro. del ser humano. Ciertamente así es. Y la naturaleza de pecado solamente se reactiva por causa de un pecado. Y ese pecado es cambiar el objeto de nuestra fe de Cristo, de donde la pusimos cuando fuimos salvos, a otra cosa, como el medio de nuestra santificación, como el medio de producir nuestra vida para Dios. Cuando hacemos eso, cometemos adulterio espiritual. Y usted lo dijo anteriormente hace unos programas. Dios deja la naturaleza de pecado en nosotros para disciplinarnos. Si cambiamos el objeto de nuestra fe, la naturaleza de pecado revivirá y comenzará a inclinarnos otra vez hacia las obras y cosas de injusticia. Y ese creyente en su vida, y volvemos al capítulo 7 de Romanos, creo que el versículo 18, ese creyente en sí mismo entonces, Satanás puede obligar a ese creyente a tomar un curso de acción donde él no quiere estar. Bueno, cuando algo tiene dominio sobre A usted, eso me refiero. hermano Swagger, tiene señorío. Así que, sin importar cuánto usted trate, No puede vencer uno no puede eso vencerlo. en sí mismo. No. Y ahí, ese es el fin al que no queremos llegar. Pero de vuelta al tema, por lo menos entendiendo un poco de la naturaleza de pecado, hemos dicho que la mayoría de los cristianos son completamente ignorantes de este tema. Jamás se lo ha enseñado Eso nadie. estamos enseñando. Jamás se lo han predicado. Y la segunda categoría fue la idea de que no tenemos naturaleza de pecado. Que nosotros... Eso es negarlo. Correcto. La palabra de fe, junto con muchos otros, dicen que una vez que uno es salvo, la naturaleza de pecado es erradicada, que ya no tenemos naturaleza de pecado. Bueno, yo una vez más presento la idea de que la totalidad de Romanos 6 no sirve. Así es. Si no tenemos naturaleza de pecado, y Pablo nos está dando el tema de la naturaleza de pecado relativamente a el tema de la santificación, bueno, entonces creo que Pablo estaba completamente mal con lo que tenía que saber. Sin embargo, él está tratando primeramente con cómo es que fuimos libertados y en el capítulo 7 nuestra responsabilidad de vivir libres. Estás diciendo que del la impacto de la doctrina de la naturaleza de palabra pecado. de fe enseña
que no hay naturaleza de pecaminosa. pecado. Es muy fuerte su enseñanza. Quisiera añadir esto y, mire, nuestro tiempo es corto, pero no solo son los de la palabra de fe. Yo crecí en un ambiente primordialmente bautista. Mi familia inmediata era pentecostal, pero yo recuerdo que cuando crecía se me enseñó que los creyentes no tenían naturaleza de pecado y no había influencia de la palabra de fe para nada de lo que me pueda acordar. Pero los bautistas generalmente ellos enseñan que hay una Correcto, naturaleza pero no todo pecaminosa. bautista es el mismo. Eso es verdad. No todo eso es pentecostal es verdad. el mismo. Así que creo yo que en mi área en particular, en cuanto a las iglesias bautistas conservadoras con las que estábamos asociados, no enseñaban eso mismo. Así que cuando recibimos a Cristo, esa naturaleza de pecado fue eliminada. ¿En algún momento has escuchado un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa en otras iglesias? Mire, todo ese concepto me lo perdí. Yo sé que... Se lo perdió. Sí, mire, no lo prediqué, no lo estudié, ni tampoco Es escuché como que se que el Señor enfatizara. diga, me perdí esa experiencia del Mar Rojo. Y mire, no es para burlarnos, pero ese es el término ignorancia relativamente a este tema en particular. Así es. Y lo importante que es que el creyente entienda lo que la naturaleza de pecado es y qué fue lo que Dios hizo para afectarla y cómo es que debemos vivir libre de ella. Nunca me preocupo yo por la naturaleza pecaminosa. Eso no entra en mi mente. No. Mi fe es estar en Cristo en la cruz y mantener la fe allí. La naturaleza pecaminosa Correcto. permanecerá desconectada si es así. ¿Sabe? Sí. Cuando yo era joven en la iglesia de Dios, se nos enseñó santificación. Entonces creo yo que si yo me hubiera santificado bien, era ser crucificado. Bueno, básicamente la santificación total. Bueno, Sí. la santificación total dice que no puede pecar y nunca pecará otra vez. Bueno, eso estaba en la declaración doctrinal, ¿recuerda eso? No recuerdo. Ahí He estaba. hecho esa pregunta y qué bueno que está acá. La iglesia de No, Dios, asambleas de Dios. Oh, ¿en serio? Absolutamente, ahí estaba. Yo tengo el libro, se lo puedo mostrar. Me gustaría verlo. Santificación total. No lo había escuchado. Era ese énfasis, ahí Pero estaba. enseñaban Yo pensé que solamente la iglesia de se Dios. sería santificado y no pecaría otra vez. No lo enseñábamos, pero usaban la palabra. Ese es mi punto, que les encantaba esa frase, santificación total. Pero cuando uno estudia ese capítulo ahí, no dice que va a ser erradicada. Bien, pero la Correcto. iglesia de Dios era mucho más firme sobre el tema de la santificación, aunque la mayoría era legalismo, pero creo que era más fuerte en eso que las asambleas de Dios y la iglesia cuadrangular. Creo que lo enseñaban más Pero fuertemente. ellos sí, enseñaban una completa santificación, la iglesia de Dios, que no se pecaba otra vez. sí. Creo que trataron. Trataron. Una segunda, Miren, estuve una yo ahí segunda obra de 15 gracia, años. ¿verdad? Pero creo que trataron de hacerlo. No recuerdo jamás haber conocido a alguien que fuese Sí, totalmente santificado. pero no. Así, doctrinalmente era una declaración de una segunda obra de gracia, la santificación. Usted fue salvo y luego un evento, santificado, otro evento, bautizado con el Espíritu Santo, Sí, ¿verdad? mire, Yo recuerdo esto. Se nos dijo que teníamos que ser salvos primero, lo cual era correcto, pero que no podíamos tener el bautismo en el Espíritu Santo hasta que fuésemos Oh, no. santificados. Sí, así era. Ese Sí. era el énfasis, así que el domingo en la mañana si uno era salvo, el domingo en la noche uno tenía que ser santificado y el lunes en la noche en un avivamiento podía pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo crecí ¿Pero con sabías eso. que eso no era bíblico? No lo sabía. No sabía eso hasta que llegué a las asambleas de Dios a la edad de 16. Comencé a escuchar que creían en el Espíritu Santo, así que yo fui a esa iglesia, tenían niñas lindas y yo no estaba muy santificado. Andaba buscando algunas de ellas. Pero el punto es que comencé a creer que creían en lenguas y creí en eso. Pero en términos de cómo lo enseñaron, comencé a decir finalmente, yo definitivamente soy más asambleas de Dios que iglesia de Dios. Así que me fui por esa dirección. Se nos terminó el tiempo. Probablemente hemos dicho algunas cosas el día de hoy que han hecho que su cabeza dé vueltas, pero vamos a continuar con este tema en la próxima programación. No se la pierda. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.